Hola, mi nombre es Eva Ruiz de Chávez. Bienvenidos a este año 2020, a la 10ª edición de lo que antes era el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en LA y ahora es The Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Gracias a todas nuestras organizaciones que nos apoyan y la misión del festival es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento latinex para crear una industria fílmica sin fronteras. Estoy aquí para platicar con el director del documental Cosas que no hacemos, Bruno Santamaría. Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos y qué felicidad a nivel personal de tenerte en el festival y de conocerte ya de tiempo atrás y tener una maravillosa película que la verdad es entrañable, me dejó llena de momentos súper gratos y, no sé, me hizo pensar en recordar muchos momentos, ¿no? De cómo yo a nivel personal sí me acerqué al cine y al arte, creo. Yo hacía teatro comunitario y me fui a vivir un tiempo a una comunidad remota y me recordó esos momentos y es gente maravillosa que te deja las lecciones más profundas y eso es lo que nos estás compartiendo en tu película y me siento muy emocionada de hacer este Sí, Q&A contigo, Bruno. sí, qué bonito. Muchas gracias, Eva, ¿no? Y bueno, todo el festival, obviamente. Y pues sí, también a nivel personal es muy bonito estar platicando a través del festival sobre la película, ¿no? Que pudo haber ocurrido también de manera personal. Pero nada, es tal cual, ¿no? Lo que dices, muy bello de la película, pues que aunque siempre hubo la motivación de hacer una película, la forma que encontramos de ganarnos el espacio para estar ahí fue empezando a dar clases de cine en la escuela primaria. Como que esa fue la forma en que encontramos para estar ahí, ¿no? Y que nos conocían las abuelas, los abuelos, los papás, los niños. Eh, y después empezamos a mostrar lo que hacíamos en la cancha de básquetbol y luego se nos ocurrió empezar a mostrar películas. Entonces hacíamos cineclubs, estuvimos yendo 3 años y se volvió una dinámica así, como lo que cuentas, ¿no? Que viviste, que fue muy paralela a la película. O sea, insisto, ¿no? Que fue un pretexto al final para encontrar una razón de estar ahí, pero que al hacerlo al final vivimos eso, ¿no? Es un acompañamiento desde compartirnos un montón de cosas en esta chiquitita comunidad. Sí, porque de repente vemos una peli que comienza con un Santa Claus. Bueno, y no quiero dar tantos detalles, pero vuelan regalos y a mí me pareció una imagen súper poderosa y de repente vemos una intimidad con una comunidad y unos niños maravillosos y que vamos descubriendo. Em, y me llamó mucho la atención la cercanía que tenías con todos y yo me preguntaba cuánto tiempo estuviste ahí y cómo es que comenzaste a elegir a cada uno de los personajes de la película. Sí, bueno, pues justo, ¿no? Fueron 3 años de estar, pues, viviendo, no los 3 años enteros, ¿no? En total fueron 8 meses, yo creo, de estar yendo y viniendo a la ciudad, a trabajar en otras cosas y volver ahí, haciendo actividades, viviendo, obviamente, pues, son 150 habitantes, es muy chiquitito. Entonces, prácticamente conocimos a todo el pueblo a partir de estas dinámicas. Y la razón por la cual bueno, empecé, ¿no? A enamorarme del espacio, de esta isla en particular, en toda la zona, fue porque un niño me contó en un viaje que hice que cada Navidad Santa Claus vuela una isla y les avienta dulces. Y yo escuché eso y dije, no, no puede ser. Y pues fue así que propuse lo de las clases para quedarme hasta diciembre y de pronto en la Navidad, pues viene volando en el cielo con un paracaídas de colores, vestido rojo, con su barba, pues real, porque en ese entonces la tenía real, aventando, y dije, ¿qué es eso, no? Y con la cámara corriendo también como loco. Y bueno, por esa razón un poquito la película empieza así también, ¿no? Es como lo que nos lleva a este espacio y avienta los dulces y caemos ahí, ¿no? Digamos, como una cosa más que llega a este espacio a conocer a las personas. Y pues luego de tantos años, digamos, había un montón de niños, o sea, es una particularidad de la isla, ¿no? Que casi no hay adultos, porque los adultos están trabajando pues, 24 horas al día en realidad, o sea, construyen campamentos de pesca lejos de sus casas y se van por semanas.
Entonces da la impresión de que solo hay niños y niñas. Y de entre todos los niños y niñas había uno mucho mayor, ¿no? 14 años tenía, y nos llamaba la atención eso, que estuviera con tantos chiquitos, ¿no? Que fuera de los pocos adolescentes. Y le empezamos a conocer y a conocer y a conocer y entendimos que una de las razones por las cuales él no había salido de la isla, no había ido a empezar a trabajar, era porque no había terminado de crecer, porque estaba guardando un secreto, algo que no le permitía estar en paz, ¿no? Y bueno, por esa razón, él empezó a volverse, ¿no? Bueno, ella empezó a volverse, ¿no? Ya que vean la película entenderán, pues, pero eh, pues una de las personas con las que más interactuamos y que más conocimos, ¿no? Además de un proceso personal pues, que también nos empalmó mucho, digamos, que yo estaba viviendo también de forma pues similar a Arturo, ¿no? A Ñoño, y que eso hace que la película, pues sí, al final sea un encuentro, ¿no? No solo de un grupo de cineastas que llega a una comunidad, sino literalmente dos personas que estaban viviendo un proceso de guardar un secreto, ¿no? Mucho silencio, que de alguna manera eso detona mucha soledad, ¿no? Y eso es lo que le estaba pasando a Arturo en ese momento. A mí me encanta la historia de Arturo y es un reflejo que creo que se repite, ¿no? Desde muchos lugares y de diferentes formas en la comunidad gay, en la comunidad trans, ¿no? Este salir del closet, esta aceptación, esta apertura, y él es un ser súper enternecedor. Me parece bellísimo el retrato que hiciste de él. Y creo que me da pie como para hacer mi siguiente pregunta, ¿no? Que hay, en tu película nunca vemos violencia, nunca vemos eh, al malo de la peli, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, entendemos las dificultades de esta sociedad en la que nos das chance de entrar, y sobre la explotación laboral y el problema de escasez de agua, un montón de cosas que pasan en la comunidad. ¿Cómo vas construyendo esta historia mientras vas teniendo tu proceso, descubriendo estas imágenes y descubriendo a todos estos personajes? Sí, en un principio, ¿no? O sea, la primer motivación, digamos, para hacer la película tenía que ver con represión. O sea, yo empecé a escribir memorias y aparecieron unos textos que tenían un común denominador, y era represión en torno a la identidad sexual. Y pensé en hacer una película sobre crecer, ¿no? Alguien que crece y que una vez que crece toma la decisión. Pero eso se quedó muy guardado, solo como un motor, y pensé que esa situación sería más fácil filmarla en un contexto violento, en un contexto que acelerara de pronto la realidad, el pensamiento, el imaginario de una niña, de un niño, ¿no? Y con esa idea fuimos a Nayarit. Entonces, de pronto la violencia que apareció en mi cabeza o en mis ojos tenía que ver con la violencia de la que se habla de todo México desde hace, no sé, 15 años, ¿no? Eh, y fue muy difícil quitarnos la de los ojos. De pronto nublaba, ¿verdad? En el Rublito en realidad es un pueblo muy pacífico porque su condición geográfica lo protege de Nayarit y de Sinaloa, digamos, de otras partes más violentas. Una isla muy alejada de todo, ¿no? Sin embargo, yo estaba buscando de alguna manera poder percibir algo de esta violencia más visible, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo a las personas, fui entendiendo que había otras violencias mucho más, no sé si mucho más, pero igual de potentes, igual de densas, igual de complejas, como la explotación laboral, como la escasez de agua, como la marginalidad, como la transfobia, como la homofobia, como las construcciones familiares, ¿no? Entonces fuimos entendiendo que hay capas de violencia que están presentes, ¿no? En el Roblito, y que si bien nos importaba retratarlo, nos importaba que estuvieran dentro de la historia, al final la historia más ligada pues sí, o más que la historia más ligada, la historia, digamos, que estaba ocurriendo una violencia menos visible, más difícil de conocer, más difícil de retratar, más invisible de alguna manera, es decir, no tiene sangre porque es un secreto, la está viviendo Arturo, ¿no? Y entendimos que esa era la línea que queríamos contar, que esa es la historia que queríamos relatar, pero sin olvidar estas otras capas que eso, que de pronto habrá quien las lea, habrá quienes no le presten atención, ¿no?
pero que están en la película, ¿no? O sea, desde un charco de sangre, digamos que es muy evidente, hasta la ausencia de los adultos, ¿no? Que es dónde están, por qué no están, ¿no? Entonces, eso fue como una preocupación en torno a cómo la violencia te hace crecer y fuimos entendiendo que había varias capas, pero la que construye la película es la que conocimos, la que fue más difícil de conocer, la que nos tardamos mucho más, que tiene que ver con la intimidad y con la confianza que nos regaló pues, Dayanara. Sí, a mí, yo de verdad agradezco muchísimo esta peli. Para mí fue como un regalo muy lindo. Siento que a veces cuando tienes películas que tienen un guión como muy construido o documentales que son entrevistas, siempre hay una distancia y se siente, ¿no? Que está construido, por decirlo así, en esta realidad que estamos viendo, pero tu peli es sumamente intimista, sumamente cercana y se nota eh, cómo Arturo se abrió contigo, ¿no? Y a mí me parecía, wow, o sea, no entendía, ¿no? Y tenía ganas de preguntar, es que cómo Bruno conoció a Arturo y cómo pasó este momento, ¿no? Y este momento tan importante que es hablar con su madre, ¿no? Y cómo vemos construyendo ese momento dramáticamente y tú como espectador te quedas así de, wow, ya le va a decir qué fuerte, ¿no? Eh, ya es un momento vital en su vida. ¿Y cómo te cambia a ti como director eh, tener esa confianza con alguien y que se abra contigo y cómo llevarlo de manera correcta a una pantalla, esa responsabilidad? Sí, justo, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que las primeras imágenes que hicimos en la isla son paisajes. O sea, no fue a propósito, pero lo único que pude filmar eran paisajes y personas miniatura en medio de, ¿no? Una panorámica hermosa del Roblito. Y cuando vi ese material era muy bello visualmente, pero yo decía, no, o sea, no, no es así la película, ¿no? Hay que entrar mucho más, ¿no? Y bueno, terminamos en esa cocina, que para mí es el punto contrario de los paisajes, ¿no? O sea, es una intimidad que incluso me genera preguntas, ¿no? Sobre qué hace una cámara en un momento así, por qué está una cámara filmando eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está acelerando? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué está pasando con la cámara? O sea, obviamente lo importante es allanar a sus papás, pero hay una cámara y somos nosotros, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la mamá y el papá, digamos, permitieron que estuviéramos ahí porque unas semanas antes yo estaba entrevistando a la mamá sobre cómo había sido el proceso de salida del closet de dos de sus hijos que son gays, ¿no? Dayanara, bueno, Arturo, que era gay, y Armando, el hermano mayor, ¿no? Y entonces me contó y ella me empezó a entrevistar a mí y me dijo, bueno, ¿y tú, Bruno? ¿Por qué tú no se los contó a tus papás? ¿No? Ella sabía que no se lo había contado. Y le dije, bueno, no sé, o sea, tengo un novio de hace 3 años, no tenía un novio de hace 3 años, eh, y no quiero lastimarlos. Y ella me dijo, bueno, nada los va a lastimar más que sepan que les has guardado un secreto por tanto tiempo y que sigues sin tenerles la confianza de contarles pues lo que quieres, ¿no? Y esa entrevista, en el cuarto al lado estaba Dayanara, o sea, Arturo, escuchando. Entonces, días después me dijo Dayanara, Arturo, escuché que mi mamá te dijo que lo peor que puede ocurrir es que les guardes un secreto. Entonces, quiero decírselos ya, ¿no? Y pues usted está aquí, me decía, me hablaba usted. Entonces le dije, ¿puedo filmar? Y me dijo, sí, puede estar ahí, ¿no? Entonces entramos a la cocina sabiendo Arturo, Cita, la sonidista y yo, que eso iba a pasar, pues los papás no sabían nada. De pronto ocurrió, ¿no? Está en la película, que es muy potente, y de pronto, pues filmé al papá, a la mamá, a Arturo, y les dije, los dejo solos, me salgo, creo que ese es su momento, ¿no? Y la mamá me dijo, no, tú te quedas. Entonces me quedé así hasta que Dayanara se salió del cuarto, y cuando ella se salió, me salí con ella, ¿no? Y entonces eso, o sea, tengo dudas de la labor de uno en ese tipo de momentos, ¿no? Pero evidentemente, nada, ocurrió un encuentro donde estábamos entendiendo todos qué estábamos haciendo ahí. Y nada, bueno,
editamos la película y acabando de editar la película, se iba a estrenar en Guadalajara, Ciudad de México, Guadalajara, México, este, cosas que no hacemos. Y antes de eso, pues, hablé con mis papás. O sea, me tocaba hablar con mis papás también, ¿no? Entonces, nada, siento que hay como una relación muy bella, pues, a partir del encuentro entre Dayanara, ¿no? Ella dice que ella quería hacerlo, obviamente, ¿no? Pero al final haberme conocido, pues sí la empujó, la motivó, ¿no? Y hubo un regreso de alguna manera, ¿no? También a mí me... Y siento que quizá quienes miren la película también quizá puedan sentir eso de pronto, ¿no? O sea, una chavita de 16 años que ya había salido del closet a los 12, ¿no? Como gay, y a los 16 les dice a sus papás, pues, ¿saben qué? No soy gay, o sea, me quiero vestir de mujer, ¿no? Y ahora, bueno, está trabajando en Tijuana, ya está en un proceso de transición, o sea, una chica bien determinada, bien inteligente, y que nada, sí creo que es un ejemplo, pues, ¿no? Como de ternura y de fuerza, pues que además nos regaló poder filmar ese momento, ¿no? Tan importante. Pues gracias por contarnos también este momento tan importante para ti. No, la magia del cine y del arte y hacia los procesos, hacia donde nos lleva de maneras personales. Creo que ahí está la magia del cine y ahí está la magia de tu película y de verdad es súper, súper, súper especial. Es enternecedora por muchísimos lugares. A mí me encanta que me hayas acercado desde la visión de los niños, ¿no? Que, como dices, de repente se rompa, eh eh, pues, la infancia, ¿no? Ese pequeño mundo y esa pequeña burbuja que nos ibas construyendo incluso como público, y de repente nos estamos dando cuenta de las realidades, ¿no? Y empiezan las verdades, y empiezas a darte cuenta cuáles son todas esas capas que existen en la peli. Y también veo una estética muy, muy cuidada. Hay un trabajo de cuidado de la imagen, hay un cuidado en el sonido, y ahí pues es tu trabajo como director y el uso de la cámara es muy bello. Entonces, me encantaría preguntarte, pues, ¿qué pasa con tu equipo? ¿Cómo se va formando? Que se nota que ahí hay autores, ¿no? Cada uno desde su área, y si nos puedes comentar algo de tu equipo. Sí, bueno, o sea, de entrada puedo decir que hay 160 horas de material y no todo es así, obviamente, ¿no? Entonces hay un trabajo de montaje de Andrea Rabasa, digamos, de cuidar, pues obviamente, primero lo más importante, ¿no? ¿Qué queremos contar? Y ella nos peleábamos mucho, ¿no? O sea, de pronto me confrontaba, ¿por qué quieres hacer esto, no? O sea, ¿por qué tú estás contando esta historia? El universo es impresionante, las historias son impresionantes, pero ¿por qué tú, Bruno, estás contándola, no? Y en ese sentido está vinculado a lo personal otra vez, ¿no? O sea, no cuento que a mí me tocó también mi vida lo de Dayanara, nada más por contarlos, porque realmente fue una película que nos atravesó de una manera muy personal, ¿no? Y Andrea me lo hacía recordar todo el tiempo. Entonces es un trabajo de montaje, pues, obviamente preocupada por qué queremos decir y desde dónde, pero también pues por cuidar la imagen, por cuidar el ritmo, ¿no? Por cuidar la película, pues, ¿no? Y qué hace parecer eso, que de pronto hay decisiones muy acertadas, ¿no? Desde la cámara. Y pues eso, digamos, hay mucha prueba y error, ¿no? O sea, la cámara jugaba mucho, es algo que yo hacía mucho con la cámara, ¿no? Jugaba todo el tiempo a seguir a los niños, a voltearme, y pues el 90% de las veces jugaba mal, digamos, a nivel cinematográfico, ¿no? Entonces, un trabajo de montaje muy importante. Y por otro lado, bueno, también, ¿no? En este caso, digamos, Cita, que hacía el sonido, que era un acompañamiento también, pues no solo de sonidista, sino, pues sí, como una especie de asesora dramatúrgica, ¿no? Alguien que estaba ahí, ella es guionista también, entonces que me estaba cuestionando y ayudando a pensar las posibles líneas de la historia, ¿no? Que estábamos por filmar, eh, que además hacía el sonido, pero que debo decir, digamos, que el sonido que escuchamos en la película es un trabajo de Javier Umpierres y Tomás Barreiro muy importante también, que hay prácticamente una reconstrucción sonora de muchísimas cosas. O sea, Javier, como trabaja, es impresionante, ¿no? Recupera los diálogos y todo lo otro, como en la ficción ocurre, ¿no? Recupera y reconstruye todo el sonido para construir un ambiente sonoro favorable
al nivel emocional del personaje, ¿no? Entonces Javier estaba muy preocupado por construir el caos de los niños, el juego, el ruido, esta energía muy vital, pero que de pronto puede ser claustrofóbica para Dayanara, ¿no? Como que se sentía cómodo con ellos y con ellas, pero a la vez no podía tampoco vestirse de mujer, ¿no? Era hasta que encontraba la soledad y el silencio, la calma, ¿no? Para poderse transformar. Y eso es una construcción sonora que propuso Javier, ¿no? O sea, es un trabajo creativo sí, de su autoría, ¿no? Entonces eso es un trabajo, pues, de mucha colaboración, ¿no? Para que al final la película parezca, pues, como es, ¿no? Digamos, o sea, como está. Pero eso, o sea, me gusta pensar que son 160 horas de material y hay, obviamente hay de todo, ¿no? Al final es mucho trabajo eso del equipo. Sí, siento que hay un trabajo de todo, o sea, de acompañar, de ver, de observar, de intimidad, y bueno, de pasar de todo, ¿no? Porque tu peli tiene literal de todo. eh, Momentos reales, súper íntimos de aceptación y de apertura y momentos de pues donde ustedes están en un riesgo total, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento donde ustedes están en la balacera? ¿Qué pasa cuando pues, todo tu crew está envuelta en ese momento? Y cuéntanos un poco más de lo que pasó. Sí, pues todo el crew éramos siempre máximo 2 personas, ¿no? O sea, era la sonidista y yo. Eh, Hicimos 8 viajes, 4 viajes hizo sonido Cita, 3 Andrea y uno fui yo solo. Siempre éramos 2 personas máximo. Y bueno, en esa fiesta, más bien, de los 8 viajes, estuvimos en 4 fiestas. Y en todas hubo un acontecimiento fuerte, ¿no? Nunca así, de grande, ¿no? Era más bien un pleito, unos golpes, ¿no? Una vez un coche que, como que una persona hizo un accidente y lo quería medio linchar. O sea, cosas densas, pero no tan fuertes, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, pues, la consecuencia del acto violento, ¿no? O sea, había una, pues, continuación de las cosas, como que la gente, pues, seguía festejando después, o al final, pues, limpiaban lo que había ocurrido, o los niños jugaban, y eso me interesaba, ¿no? Entonces, la fiesta de graduación, pues, planeamos quedarnos hasta muy tarde, pensando que probablemente ocurriría, como siempre, algún pleitecillo, ¿no? Y bueno, no imaginamos jamás que el pleitecillo fuera unos balazos, ¿no? Y de pronto, bueno, empezó los balazos y literal al piso, nos aventamos al piso todos, a correr, a salvarse la vida, pues tal cual, ¿no? O sea, toda la gente, obviamente, ¿no? Niños, ¿no? O sea, por suerte, obviamente ningún niño, ninguna niña salió accidentado, ¿no? Corrimos a la casa y estando en la casa, pues tal cual, de pronto el abuelo donde vivíamos dijo, bueno, yo voy a recoger la red, ¿no? El chinchorro se llama, que es la red que dejan en el río. Y su hija le dijo, no, no vayas ahorita, no sabemos qué onda, no sabemos si alguien está suelto, ¿no? Este, y él dijo, yo tengo que ir, si no voy yo, ¿quién va? Y los cocodrilos pasan, o las lanchas pasan y rompen el chinchorro, tengo que recogerlo, ¿no? Y se fue. Y pues nada, nos quedamos así. Al día siguiente despertamos y está lo que está en la película, digamos, ¿no? La gente hablaba de eso, estaban espantados, todos obviamente espantadas, ¿no? Eh, el acontecimiento se vuelve parte de los relatos, de las bromas, ¿no? Los niños en la fogata hablan de eso. Eh, pero después también, pues, vuelven a jugar en el Conchal y hay un velorio y hay unos tacos y hay después una limpieza de la cancha e incluso meses después, pues, otra planeación de la fiesta, ¿no? Entonces, eh, eso nos impactó mucho a Cita y a mí que estábamos allá, ¿no? Y eso quisimos compartir en la película, ¿no? Hay una línea que tiene que ver con Arturo queriendo contar algo y de pronto se interrumpe y hay una pausa, pasa la pausa y siguen el camino las cosas, ¿no? Perdón, siguen las cosas del camino, ¿no? Eh, pero eso, o sea, obviamente siempre en cualquier rodaje en México, ¿no? Que uno sale, siempre tiene que haber seguridad, comunicación, protocolos, eso de comunicación, ¿no? Y pues nosotros los tuvimos siempre presentes. Obviamente, después del acontecimiento,
también dudamos si volver o no, ¿no? O sea, yo tenía miedo, honestamente. Y hablaba con la gente del Roblito, porque tengo una buena relación, y entendí que lo que había ocurrido era una venganza de años, ¿no? De una familia, y decidimos volver. Dejamos muy en claro que no nos interesaba pues mostrar nada de eso ni denunciar, ¿no? O sea, era una vez más las consecuencias a partir de la mirada de los niños, ¿no? Y de las niñas. Eh, y, y volver creo que dejó más en claro para las personas del Roblito que había un compromiso fuerte con el pueblo, ¿no? O sea, porque me decían, pensamos que te habría dado tanto miedo que no volverías nunca más, y volviste, ¿no? Entonces siento que eso todavía nos acercó más, y no es casual que ese último viaje, después, o sea, el viaje de la balacera fue el 7, y el viaje 8 es el viaje en donde apareció todo lo de Dayanara, ¿no? Apareció así de una manera muy, muy potente. O sea, ya se intuía antes, pero ese viaje fue la cocina, digamos, ¿no? Y siento que es eso, al final todos los viajes, todas las construcciones fueron sumando para llegar a ese viaje 8 y que ocurriera esa intimidad y ese compartir, pues sí, tan profundo. Pues qué valiente, qué impresionante. La verdad es que, insisto, me encantó tu peli y me encanta la mirada tan íntima. Siento que todas tus películas han sido así y buscan realmente acercarse a los personajes, y esta es brillante, y te felicito muchísimo, Bruno. Muchas gracias por compartirnos la historia de Arturo y la de este pueblo, El Roblito. Y me encantaría preguntarte, ¿qué sigue para ti después de esta belleza? ¿Qué sigue? Pues estoy trabajando en dos proyectos. Eh, Uno es en Ciudad de México, en un comedor comunitario, en donde hay 15 cocineras que cocinan para 300 personas que llegan a comer gratuitamente a este comedor, pero para comer ahí tienen que acatar las reglas que las 15 mujeres ponen, ¿no? Entonces se vuelve una dinámica como de escuela secundaria, porque son 300 personas relajientas, a veces sucias, también a veces medio locas, ¿no? Que entran a comer a este espacio con 15 mujeres religiosas, recatadas, mayores de 60 años, muy limpias, que les exigen comportarse como ellas, ¿no? Entonces se vuelve eso, como una dinámica de escuela secundaria donde ellas los regañan, ellos desobedecen. Entonces estoy trabajando un proyecto en este espacio y estoy escribiendo una historia a partir de un acontecimiento familiar cuando estaba muy chiquito, que a mi papá le diagnosticaron VIH, y por 6 meses, o sea, fue un diagnóstico equivocado de parte del IMSS. Fue a donar sangre a mi abuelita y le dijeron, tu sangre no sirve, tienes VIH. Pues, pero eran principios de los 90, entonces fue, o sea, pensábamos que iba a morir, obviamente, ¿no? Todos en la familia. Y fueron 6 meses de pues, una crisis familiar. Estoy tratando de entender un poquito a partir de la mirada igual de unos niños, ¿no? Que están empezando a conocer su identidad también sexual. Estoy escribiendo algo sobre eso. Pues te esperamos con los brazos abiertos en Guadalajara Film Festival y esperemos que vengas con un work in progress o que regreses a nosotros porque nos encanta tu cine, nos encantan estas miradas infantiles que descubren la realidad, y estas inmersiones superpoderosas que ojalá tuviéramos todos el tiempo y la dedicación de poder entrar a tantos espacios, y son unas aventuras que te agradecemos enormemente, Bruno. Eh, y muchas gracias. Gracias por estar en el festival. Gracias por tu tiempo. Y pues nada, te mandamos un abrazo muy grande y esperamos tus proyectos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que hayan disfrutado la peli. No sé si se ve después o antes. Yo creo que después. Ojalá hayan disfrutado la peli quienes la vieron.